Bienvenidos al podcast de Samuel Ángel. Un programa dedicado a la defensa de la familia, de la vida, de los niños y de nuestra sociedad. Frente a las diferentes tendencias ideológicas y culturales que vienen amenazando la sana convivencia familiar, la educación, la vida en comunidad y la sociedad en general. Porque no es la meta lo que concede la gloria, sino muchas veces es la dificultad del camino y el honor con el cual el verdadero guerrero lo transita, lo que finalmente comunica con el cielo y conduce a la victoria. No te pierdas este programa a través de esta importante emisora y suscríbete desde ya a nuestro canal de YouTube, numeral Samuel Ángel. El podcast de Samuel Ángel. Escúchalo hasta el final. ¿Qué tal, amigos? Estamos de nuevo en una emisión del podcast de Samuel Ángel. Hoy con una experiencia radial muy bonita, porque tuve la oportunidad de ser entrevistado por una persona que mucha gente quiere mucho, don Pepe Alonso de EWTN, y quise plasmarlo, dejar esa entrevista plasmada aquí en el podcast de Samuel Ángel, ya que me parece relevante para el momento que estamos viviendo. Él me hace algunas preguntas que creo que le pueden servir mucho a los padres de familia, a la sociedad en general, pero sobre todo a aquellos que tienen responsabilidad sobre nuestros más pequeños, sobre nuestros niños y nuestros adolescentes. Así es que los voy a dejar de largo en esta oportunidad con don Pepe Alonso, que me hace esta entrevista y que aprecio también muchísimo. Bueno, mi familia, abróchese los cinturones porque vamos a viajar en mi nave a la velocidad de la luz y nos vamos a ir hasta la ciudad de Bogotá con mi querido amigo y hermano en Cristo, Samuel Ángel. Samuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Pepe, y para todos los oyentes de esta importante emisora. Bueno, a Samuel creo que no hace falta ya mucha presentación. Ha estado con nosotros en varias ocasiones aquí. Samuel, primero que nada, yo quisiera pues que tenemos muchos hermanos colombianos que no están necesariamente en Colombia, que están con nosotros esta tarde. Y yo te quisiera pedir si nos pudieras hacer un breve reporte. ¿Cómo está viviendo Colombia, concretamente Bogotá, esta situación que nos está afectando al mundo entero, Samuel? Bueno, Bogotá es la ciudad más afectada en Colombia. Desafortunadamente tenemos una persona que está dirigiendo los destinos de la ciudad que no es muy buena administradora. Se ha venido creciendo la curva de contagios en la ciudad, y la ciudad, por ser la ciudad más grande del país, arrastra un poco al país en el tema de contagios. Hemos superado las 4.000 personas contagiadas. Es un número pequeño con respecto a países como Estados Unidos, pero es que Colombia es muchísimo más pequeño, entonces esa cifra se siente. Hemos estado confinados desde hace más de un mes, y han extendido precisamente esa cuarentena a otros 15 días. Entonces, pues ese es el mapa, ¿no?, general de la ciudad de Bogotá. Bueno, pues tristemente creo que si hablamos de otros países también encontraríamos, Samuel, la misma pues situación. En muchos países está todavía, como dicen, la curva ascendiendo. Aquí en Estados Unidos están empezando a decir que quizá hemos llegado a lo que llaman ellos un plató, o sea que se estabiliza. Pero Samuel, esto va a ser asunto no de otros 15 días ni de un mes, esto va a ser asunto todavía de meses. Me refiero en todo el proceso, en lo que empecemos, pues digamos, a salir de la época más, o los tiempos más graves, pero después la recuperación va a ser muy, muy, muy lenta y difícil, Samuel. Porque me imagino que en los países de Latinoamérica también se ha visto afectada muchísima gente sencilla, ¿no? Gente que vivían de un trabajo en la calle, y tengo entendido que incluso muchísimos hermanos venezolanos que habían ido a Colombia en busca de sobrevivir.
se ha puesto la situación tan extrema que se han visto forzados a regresar a Venezuela y se han encontrado una Venezuela hecha a pedazos, pero han tenido que caminar cientos y cientos de kilómetros para tratar de volver a sus países. En Colombia también están sintiendo mucho la gente sencilla esta digamos, azote que es el quedar sin trabajo, Samuel. Claro, es la población más afectada porque viven del día a día. Entonces, si no trabajan un día, si no están, digamos, con sus ventas informales, pues no tienen con qué comer ese día. Entonces, se han visto en la necesidad de que el gobierno les dé algunas ayudas, y esas ayudas, como todo el sistema burocrático, difícilmente llegan, y cuando llegan ya llegan podridas o llegan pues, no en el estado que se esperaría. Entonces es toda una tragedia, ¿no? Y sí, los venezolanos, tristemente muchísimos han decidido devolverse para Venezuela con el riesgo de contagiarse, obviamente, por el camino, porque pues van, digamos, como decimos, a la vera del camino, ¿no? Entonces, sí, es una situación muy, muy compleja la situación de los venezolanos en Venezuela. Yo creo que como dicen popularmente, no se le desea al peor enemigo, porque están en un país donde el 90% de los hospitales están destruidos, fruto de este régimen que viven. Entonces no van a tener cómo los atiendan. A mí me han llegado videos de Venezuela de gente que muere en las calles, así como se veía hace algunos días fuertemente en Guayaquil, Ecuador. Entonces la situación es muy complicada. Pareciera que este virus fuera un poco hecho para golpear a las poblaciones más débiles, tanto en el tema de salud como en el tema económico, porque es lo que estamos viendo por todo el mundo. Así es, Samuel. Hoy en la mañana me informaban que la situación de estos hermanos venezolanos que están volviendo a su país, encima se han encontrado los que han logrado ya entrar al país, que los han confinado en campos de refugiados, llamémoslo así. Yo casi diría que son casi como campos de concentración, porque los tienen hafinados en unas condiciones espantosamente precarias, poquísima agua, alimentación escasa y además confinados, cientos de ellos, con uno que llegue contagiado, imagínate, el contagio va a ser terrible entre esas personas que están ni siquiera a unos metros de distancia, están unos pegados a otros. Tenemos que orar mucho, Samuel, porque yo estoy de acuerdo contigo que tristísimamente en todo el mundo la situación que está afectando más, aparte de los que están enfermos, por supuesto, y los que ya han partido, pero es a la gente sencilla, a la gente que tiene escasísimos recursos, son los que están recibiendo fuertísimo este flagelo de esta pandemia, Samuel. Así que tenemos que orar fuertemente por estos hermanos y hermanas nuestras, porque son hermanos y hermanas nuestras. Son hermanos y hermanas nuestras y tenemos que clamar al Señor misericordia para ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, Samuel, pues hemos estado además, aparte de que tú has estado con nosotros aquí en WTN y Radio Católica Mundial, yo he tenido pues el honor de poder compartir contigo con ciertos grupos que se reúnen a través de ahora de los medios de comunicación, de la tecnología moderna, y hemos podido compartir con gente tuya que están cerca de ti allá en Colombia y otros países, y lo hecho por esta tecnología que se llama Zoom, que es como tener una videoconferencia, una mini videoconferencia, ¿verdad? Y hablábamos en esas reuniones, Samuel, de esta situación que estamos viviendo, ¿cómo podemos enfrentarla? Porque hay muchísima gente que no entiende lo que está pasando. O sea, hay mucha gente, primero, que dicen que esto es un castigo de un Dios riguroso, de un Dios que está castigando a la humanidad. Yo creo que tendríamos que partir, Samuel, de aclarar esto, de que Dios no es un Dios de castigo. Dios no es un Dios de ira, aunque en la Biblia encontramos varios pasajes que hablan de la ira de Dios, pero hay que entender, quizá la palabra ira nosotros en el español la entendemos como una furia, como alguien que está enojado y que no se contiene con sus emociones y se pone lleno de ira. Bueno, pero eso es injusto. Pero Dios no es injusto, Dios es Dios de amor, o sea que en Dios no puede caber esa ira desbocada.
Pero Samuel, tú me has oído muchas veces, yo pienso de que en cierta manera Dios ha permitido esto para purificarnos, no solamente a la iglesia, sino yo creo a la humanidad. Y yo quisiera, Samuel, porque tú eres un experto, has trabajado muchos años ya en tratar de alertar al pueblo de Dios, y no solamente al pueblo de Dios, sino a la sociedad en general, sobre unas corrientes que estaban haciendo un daño tremendo, que se estaban infiltrando en los sistemas escolares, que se estaban infiltrando en la sociedad, y que no nos dábamos cuenta. Samuel, ¿tú crees que esta situación que tú tanto nos has hablado y nos has alertado, en alguna forma se ha detenido? ¿Tú crees que esto ha detenido esta ideología de género que era un veneno espantoso esparciéndose por todo el mundo, Samuel? ¿Cuál es tu opinión? No solamente no se ha detenido, sino que se ha sofisticado, porque tenemos mucha gente está hablando últimamente del nuevo orden mundial, de un gobierno global, y ese nuevo orden mundial o ese gobierno global tiene un ADN interno que es la ideología de género. O sea, este gobierno funciona en clave de ideología de género. Si nosotros vemos el evento que hubo el sábado pasado, hecho promovido por la Organización Mundial de la Salud y una artista conocida mundialmente como Lady Gaga, uno de los presentadores al que le abrieron la puerta en este evento, que se transmitió a todo el mundo, que yo veía, me llamó poderosamente la atención. Me gusta ver esos fenómenos culturales, porque, y disculpen pues los oyentes de esta emisora, que todos o muchos son católicos, pero quiero hacer una comparación para hacerme entender. Cuando vimos la transmisión de la bendición del Papa, una bendición que se hizo previa a la Semana Santa. Creo que fue el 29 de marzo. Sí, uno veía las redes sociales, excepto por las transmisiones o los posteos relacionados con el Papa, todo quieto. O sea, no se veía un WhatsApp moviéndose, no se veía nada. O sea, se sabía y se sentía que el mundo estaba pendiente de la bendición Urbi et Orbi, ¿sí? El sábado pasado, guardando las proporciones, con ese concierto, pasó algo parecido. O sea, yo veía los WhatsApp quietos, la gente pendiente, y en ese evento pusieron a un presentador con las características que fácilmente se pueden asimilar a las descripciones de Simone de Beauvoir en el libro El segundo sexo, donde dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y ahora pues lo han complementado diciendo que no se nace hombre, sino que se llega a serlo. Es decir, de la manera más sutil y más sofisticada, en nombre de que nos quieren salvar la vida con el coronavirus, nos están imponiendo la ideología de género soterradamente, y nosotros, en nombre de que queremos que se salve nuestra vida, ya no decimos nada, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, que está en manos de este colectivo político de extrema izquierda LGBT, pusieron una medida, todos estábamos esperando una medida urgente que se llama el pico y cédula. Es decir, que para que usted salga a la calle, usted sale según el día en el que el número de su cédula termine, ¿no? Entonces, por decir algo, 1 y 2, y su cédula, es decir, su ID o su número de identificación, dependiendo del país, este 1 y 2, entonces ustedes salen este día, los 3 y 4 salen el otro día, y así, ¿no? Pero aquí la alcaldesa, ni corta ni perezosa, impuso una medida que para la fecha en que la impuso, ya en Perú había sido un desastre total, que es el pico y género. Entonces, ¿qué significa el pico y género? Cuando ella hizo la rueda de prensa para presentar la medida, dijo: vamos a hacerlo por sexo. Y por sexo es que los hombres salen tal día, las mujeres tal día. Me pareció increíble la rueda de prensa porque dio tantas vueltas. O sea, para decir lo que nos quería imponer, se le notó que lo sufrió, a pesar de que ella lleva más de 30 años en la militancia de estas ideas. Pero al final lo dijo, y dijo:
Y los transgéneros salen el día según cómo se identifiquen. Si se identifica como mujer, sale el Día de la Mujer, y si se identifica como hombre, sale el Día de los Hombres. En términos de cifras, la medida nos ha producido la expansión del coronavirus en Colombia, y les voy a explicar por qué. Porque cuando se hace por lógicas el pico y cédula, es decir, estamos hablando de 10 números del 1 al 0, y partiéndolo en los días, en los 7 días, más o menos un 30% de la población sale cada día, ¿sí? Porque entre el 20 y el 30%, porque pues más o menos se subdivide en la tercera o la cuarta parte de la población para salir. Con este pico y género está saliendo más o menos 50 al 50% de la población cada día, con lo cual es mayor el riesgo de contagio. Claro. Entonces, en esto, donde debería primar la seriedad, la ciencia, los números, como lo que hablamos todos de la gráfica, y que se aplanó, que llegamos a la curva, etcétera, todos son números. En esto están haciéndonos que impere la ideología, y cuando hay ideología es un tema subjetivo que produce este tipo de consecuencias. Entonces, legísimos de que la ideología haya parado con esta pandemia. Yo creo que han aprovechado, y hay una palabra muy parecida a pandemia que se llama pandemonio. Correcto. Y es una confusión que se genera, donde precisamente personas que manejan estas ideologías se aprovechan para sus intereses. Entonces se viene generando un pandemonio porque la gente, claro, asustada con las noticias, aterrada con lo que produce el coronavirus, por ejemplo, en Nueva York, lo que ha producido en Italia, en España, en Europa en general. Entonces dice, no, pues yo sigo las medidas que me digan, lo que diga la Organización Mundial de la Salud, lo que diga China, lo que diga aquí en el caso de Bogotá. Estoy hablando de una alcaldesa que se llama Claudia López, y resulta que, como cortando mantequilla, nos están imponiendo estas mismas ideas, porque a la postre lo que estamos viviendo es lo siguiente: estamos encerrados, vemos el mundo a través de una pantalla, llámese el televisor, el celular, el computador, es decir, el ciudadano de a pie, como somos todos nosotros, se fía de la realidad según lo que le dicen o los medios de comunicación o los políticos, y los políticos hablan o de sí mismos o de otros políticos. Entonces, claro, a nosotros nos dice la señora Claudia López, por ejemplo, que la gran culpa de que Bogotá esté con ese nivel de contagio, donde tenemos casi el 50% de toda Colombia solo en Bogotá contagiados, es por terceros, porque el director del aeropuerto no lo hizo bien, porque el presidente no lo está haciendo bien, porque a ella no le hacen caso, bueno, por lo que sea, menos por ella. Como estamos viendo lo que nos dicen las pantallas, entonces su favorabilidad ante el público ha crecido a un 80%. Una alcaldesa que era bastante cuestionada, inclusive su mismo nombramiento por muchos, incluyéndome, ha sido cuestionado porque no tenía cómo ganar, pero hoy, fruto de que ella sale diciendo que se preocupa mucho de que las personas de 50 años se contagien, que ella está muy preocupada y que la culpa la tuvo el aeropuerto, entonces su favorabilidad creció a un 80%. Entonces nos han venido imponiendo, a base de esta, llamémosle, coerción mediática, y que finalmente sí estamos coartados porque estamos en nuestras casas, y se reduce nuestra posibilidad de ver más allá, digamos, en la ideología de género. Nos la están imponiendo de manera voraz.
los grupos abortistas están promoviendo supuestamente en nombre de la telemedicina el aborto en las casas, es decir, duraron muchos años diciendo que en todos nuestros países el aborto era un peligro porque se hacía de manera, no se hacía en hospitales, no se hacía en centros de salud, sino que se hacía clandestinamente. Y ahora que estamos en este confinamiento, entonces promueven que se haga clandestinamente y lo hacen vendiendo las pastillas para que las jovencitas en sus casas se las tomen y aborten en las casas. ¿Qué cosa? Esto es peligrosísimo porque además con la crisis de salud que tenemos con esto del coronavirus, donde no hay cómo atender muchas de las enfermedades que deberían ser atendidas, porque todo se ha replegado hacia el coronavirus. Una muchacha de estas que se empieza a desangrar en la casa, que puede pasar, pues se puede morir muy fácil porque no hay quien la atienda y cómo la atiendan. O, por otro lado, puede resultar infectada si se va a un hospital en estas circunstancias. Entonces, estamos viendo una manera descarada, porque ya, digamos, esto no tiene cara, de imponernos la ideología en todas las vertientes, a través de la farándula, como hicieron con este evento de la Organización Mundial de la Salud, que fue mundial, valga la redundancia, lo que les cuento del caso de Bogotá y cosas como esto de la supuesta telemedicina, que en medicina no tiene nada a asesinar al sujeto de derechos, que es el niño. Entonces ese es el mapa a grandes rasgos, ¿no? Samuel, es patético este cuadro que nos acabas de presentar, concretamente lo que está pasando en Colombia. Supongo que cada otro país está bregando con situaciones similares o por el estilo, porque esto es un fenómeno mundial, no es un fenómeno solamente colombiano, esta situación de ideología de género y el flagelo del aborto. Pero yo me hago esta pregunta, Samuel, y ahora que estamos en esta cuarentena, porque aunque ya pasamos cuaresma, que se identificaba mucho el 40 con el 40, pero seguimos en cuarentena y que tenemos más tiempo, y yo creo que es un tiempo para meditar, para reflexionar, para hacer un pequeño examen del mundo que hemos llegado y que es el mundo que debe de salir de todo esto. Pero mi pregunta para ti, Samuel, ¿por qué hemos permitido que las cosas lleguen a este punto? Y ahora estoy hablando ya como iglesia. Nosotros, el Señor nos dejó una gran comisión que la estamos oyendo en estos días, cuando el Señor va a ascender al cielo y nos dice: vayan hasta los últimos confines y hagan discípulos. Y no hicimos esto, Samuel. Entonces mi pregunta es, la iglesia, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos guardado silencio? ¿Nos hemos hecho cómplices de estas corrientes que son al fondo del todo demoníacas? Porque hay que ponerlo claro, es demoníaco lo que está ocurriendo. ¿Qué nos ha pasado como iglesia, Samuel? Y tú que has viajado por tantos países, que tienes contacto con muchos grupos y movimientos, ¿cuál sería tu análisis? ¿Qué no hemos hecho como iglesia? ¿Y qué deberíamos haber hecho o debemos hacer como iglesia, Samuel? Bueno, precisamente como la iglesia somos todos nosotros, no solamente el templo, ¿no? Que a veces nos hacemos esa idea en estos momentos en los que se nos dificulta ir al templo. Esta iglesia doméstica lo que no ha hecho es que padres hablen con sus hijos. Yo he visto los casos y es increíble cómo algo tan sencillo no pasa. He tenido amigos, amigas, porque digamos las personas con las que nos empezamos a conocer a través de los medios de comunicación o de las redes se convierten a la postre obviamente en hermanos de camino. Y he tenido los casos donde ante ciertas situaciones uno dice esta sentencia tan sencilla: habla con tu hijo, háblale en tus términos de padre de estos temas, pero háblale a velocidad. Y las personas, como decimos también a veces popularmente, se choquean, no pueden hablar, dicen: no, yo no puedo, me da miedo. Pero ¿cómo así? O sea, eres el papá, eres la mamá. Entonces es imperativo que hablemos con nuestros hijos. Una señora, después creo que de la entrevista que hicimos precisamente en nuestra fe en vivo o en esa época, me contactó
y me empezó a decir que tenía una niña de 6 años que qué hacía. Pero la niña no demostraba nada, ¿no? O sea, no había un problema grande, visible. Yo le dije lo que siempre digo: habla con tu hija, explícale estos temas en términos de mamá, pero explícaselo ya. Cuando digo en términos de mamá, es que cuando uno habla de esto, pues habla con cariño, con amor, con toda la sutileza. Ella decía, porque hay siempre la idea, no, pero tiene 6 años, yo que le voy a hablar de eso, voy a dañarle la mentecita a mi niña, ¿no? Cuando me da el testimonio, me dice, no, mira, yo le empecé a explicar con colorcitos, le dibujé al papá de color azulito, le dibujé a la mamá de color rosa, se le empecé a explicar. La niña mostró que ya se le estaba generando una confusión en su mentecita, porque con los emojis, que son los muñequitos con los que uno a veces chatea, que a veces uno no manda una palabra, sino manda un muñequito, los emojis, por ejemplo, en Instagram y también en WhatsApp, que es muy famoso, tienen familias que son mamá, papá y niños, o mamá, papá, en dibujitos, ¿no? Entonces la niña ya tenía la idea de que eso era así. Esta señora, imagínate, estamos hablando de una niña de 6 años. De 6 años. Le empezó a contar, a mostrar, le dijo, no, mira, hay personas que hacen esto no está bien, pero se lo dijo de frente, y es que hay que hablarlo así. O sea, nosotros nos hemos replegado en nombre de un falso respeto humano a no decirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes lo que hay que decirles. Hace poco, en un podcast que está en mi canal de YouTube, le dije a la gente, vea, si usted no habló con su niño cuando era niñito, si usted soltó la cuerda de esa cometa y ya la dejó volar por tanto tiempo, es más difícil. Pero si ya está en esa situación, no importa, hágalo. Usted es el papá, usted es su referente, usted tiene que hablar. Lo mismo, hablando ya en términos de nuestra estructura eclesial, nuestros sacerdotes, yo animo mucho a los sacerdotes a que no tengan miedo. Aquí estamos para acompañarles, aquí estamos para respaldarlos. Hablen con su feligresía, díganle las cosas como son, no tengan miedo, así hay que hacerlo. Nosotros se lo decimos permanentemente a la ONU, a la OEA, a la Organización Mundial de la Salud, a cualquier instancia. Inclusive hemos llegado a decirle aquí al Fondo de Población de las Naciones Unidas que respete la autodeterminación de los pueblos y no se meta a imponer cosas como el aborto, como la ideología de género, que lo hacen, porque hacen parte de este gobierno global que desafortunadamente avanzó tanto, de tristeza, avanzó con nuestros propios recursos, con nuestros propios impuestos para imponernos esta agenda. Hay que hablar, no podemos quedarnos callados. Una santa, hablando en los términos de esta bella emisora, decía, gritad a 1000 voces porque por no decir nada se pudrió el mundo. Eso hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que, vuelvo y digo, en el caso de nuestras familias, en términos de padres, con cariño, con amor. Esta señora me dijo, y lo tengo escrito porque me lo escribió, es el mejor consejo que me han dado en mi vida. Es que ¿qué es lo más valioso para un papá, para una mamá? Que sean buenos papás de nuestra humildad, de nuestros escasos recursos, pero en ese amor que tenemos, pues lo mejor para nuestros hijos, ¿no? La misma Biblia dice que un papá no le da una serpiente al niño, a su hijo. Claro. Entonces, cuando la señora vio que logró sacar de esa confusión a su niña, que la niña no le preguntaba, pero que además ahora, a raíz de ese ejercicio que ella hizo, la niña le pregunta, le consulta, ella está atenta para mostrarle cómo son las cosas y decirle. Entonces ella me dice, es el mejor consejo que me han dado. Entonces, esto es importantísimo, me lo dijo hace poco, porque ese podcast lo están rotando en diferentes lugares. Me dijo hace poco otra señora que tiene ya hijos más grandes, me dijo, no, mira, qué importante es esto,
A mí se me pasó, no lo hice en su momento, pero tomé aire con esto que dijiste para enfrentarlo y hacerlo, porque seguramente cuando ya son más grandes los jóvenes, nuestros hijos grandes, nos dirán que somos medievales, que salimos de la caverna, que estamos en otro planeta, que ya todo cambió, que nos actualicemos, etcétera, etcétera. No importa, es la gran oportunidad, ahora que estamos en las casas, de hacerlo. Y hacerlo, además, con la posibilidad de ver cuáles son nuestros puntos flacos en la argumentación para formarnos. Pero es imperativo que lo hagamos a velocidad. Es la gran oportunidad en este momento que tenemos a nuestros hijos en las casas para, con amor, con sutileza, explicarles cómo es el mundo, porque afuera, desafortunadamente, muchos profesores, muchos medios de comunicación los han venido adoctrinando, les han venido programando sus mentes para que piensen acorde a esta dinámica de la ideología de género. Sí. Me parece, tú has mencionado varias cosas que mientras tú lo explicabas, yo lo tenía justo en la punta de la lengua, pero ya tú lo has expresado, me parece muy bien. Dios escribe derecho en renglones torcidos, y yo creo que esta situación que en todo el mundo ha obligado, casi lo podemos poner con esas palabras, a que las familias tengan que otra vez estar bajo el mismo techo y pasar tiempo juntos. Tú lo has dicho, yo creo que es una oportunidad extraordinaria que tenemos ahora para asumir lo que tú has perfectamente ya esbozado, conversar con nuestros hijos, Samuel. Antes decíamos, no, porque tengo el trabajo y luego del trabajo tengo que ir a esto y mis hijos tienen que ir acá y mi esposa tiene que ir para allá. Teníamos una vida tan agitada que cuando tú le decías a una persona, hable con sus hijos, me dice, no tengo tiempo. Cuando yo llego ya están dormidos, o cuando yo llego ya se fueron, bueno, en fin. Pero ahora que estamos, como tú lo has dicho, confinados en casa, esta es una oportunidad extraordinaria, Samuel, para esto, que los padres, de una vez por todas, hagan lo que tienen que hacer. Lo he dicho varias veces con este programa, en este famoso documento que yo tanto lo cito, de nuestro querido San Juan Pablo, la Familiares Consorcio. Dice que los padres tienen la gravísima responsabilidad, y creo que dice obligación, de ser los formadores de la prole. No es una alternativa, no es si me gusta, no es si me parece, no, es una obligación delante de Dios que tenemos de ser los formadores de nuestros hijos. Y en el cuadro que tú nos has presentado, Samuel, el mundo se está encargando de deformarlos, y este sistema se está encargando de deformarlos y llevarlos a una situación que va a ser caótica si no paramos. Pero ese punto es muy bueno. Ahora que tenemos a los hijos en la casa, no importa de qué edad sean, este es el momento, papás y mamás, de hablar con los hijos. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Samuel, porque sé que tanta gente que nos está escuchando ya se la debe de haber hecho. Te van a hacer esta pregunta, Samuel. Samuel, sí, pero ¿y dónde me informo yo? ¿Cómo yo puedo hablar? ¿Cómo les puedo explicar a mis hijos si yo no sé de esto? ¿En qué fuente? ¿Dónde puedo yo ilustrarme para entonces tener argumentos para poder hablar con mis hijos, con mis hijas? ¿Qué tú les respondes, Samuel? Bueno, ahí ha estado circulando mucha información por las redes. Con toda esta información tenemos que tener cuidado, porque no podemos ser como las hojas secas que se lleva el viento para donde más fuerte sople, para allá nos vamos, no. Correcto. Pero hay personas que han estado publicando, haciendo publicaciones, dándonos información. Nosotros tenemos un instituto que se llama el Instituto de Investigación Social, que ustedes lo encuentran en internet como socialinvestigation.org. Escribe socialinvestigation.org. Todo está en español, pero el dominio está así. Y ahí encuentran, por ejemplo, el testimonio de una niña que narra cómo las adoctrinan en su colegio. Una niña de unos 13 años. Hay un señor transexual que entrevistamos que narra cómo no existe la operación de cambio de sexo. Lo que existe es una mutilación, y él fue mutilado y lo cuenta. Él dice, no existe operación de cambio de sexo. Está el testimonio de un señor, padre de familia,
que vivió, precisamente cumplimos un año de un montaje que realizaron estos colectivos políticos. Estamos tratando con gente muy mala, o sea, el tema no es un juego, la gente que está detrás de estas ideologías es bastante mala. Entonces hicieron un montaje en un centro comercial para acusar a este padre de familia de homofóbico y llevarlo a la cárcel, porque eso tiene un golpe cultural, ¿no? Es una repercusión nacional e internacional el que se lleve a alguien a la cárcel por supuesta homofobia, que son conflictos creados, eso no existe la homofobia. Entonces yo desenmascaré ese montaje. Precisamente en mi canal de YouTube se hizo a raíz de haber cumplido un año una lista de videos donde aparecen la narración de ya posterior, ¿no? Cuando ya salimos de ese tema con este señor, de lo que ocurrió, cómo lo fue librado de la justicia. Muestro el video del montaje, el video real, porque los medios de comunicación fueron tan descarados que tapaban, ponían borroso el video y decían, sí ve que hubo un ataque, sí vio, y era mentira todo. Entonces hay bastante información ahí en socialinvestigation.org, socialinvestigation.org. Hay artículos para los padres que tienen muchos hijos, cómo deben asumir esas nuevas vidas, digamos, porque hay padres que tienen hijos, bastantes hijos, pero cuando tienen uno más, entonces viene un conflicto. Entonces ahí hay artículos para eso. O sea, poco a poco hemos venido nutriendo esa web, y ustedes se pueden inclusive registrar para que les llegue información. Es muy fácil, es socialinvestigation.org/registro, y ahí les empieza a llegar periódicamente a su email información sobre todos estos temas. Que la verdad, el gran reto que tiene este problema es que hay que estar informado. Y eso a veces no nos gusta, ¿no? Nos gusta un poco fácil el tema, la cosa, y esto necesita formarse, necesita un poco que pongamos de nuestra parte. Pues ese es un recurso fantástico el que tú estás abriendo a todos nuestros hermanos y hermanas que lo quieran utilizar. Los que no hablan inglés, se los vamos después a deletrear cómo se escribe Social Investigation en español. Bueno, no sé, está en inglés, pero para que lo puedan escribir y no vayan a perder la oportunidad de entrar en esta página. Pero yo creo, Samuel, de que todos estos recursos que el Señor te ha permitido con estos años de ardua labor, y que además, pues que sabemos de que te ha costado en cierta forma un poco de sangre todo esto, porque has tenido y tienes persecuciones y momentos difíciles por llevar la verdad adelante. Pero yo creo que Dios está muy, muy agradecido, Samuel, con tu trabajo y todos nosotros, porque tú eres un líder en esta línea de poder desenmascarar estas corrientes. Y no solamente desenmascarar y apuntar en la dirección equivocada que pueden llevar, sino tienes recursos para que podamos poner nuestra parte, Samuel. Tú lo has dicho, no podemos ser hojas que se lleve el viento. Y tú has mencionado otro punto que creo que sería bueno volver a ampliar un poco. Tengan mucho cuidado con muchas cosas que están circulando por el Internet, porque precisamente como la gente ahora tiene tanto tiempo y está o con el teléfono o con la tableta o con la computadora, Samuel, a mí me han llegado ya informes de cosas muy peligrosas que están circulando por ahí, y la gente no discierne, Samuel. La gente simplemente lo ve en el Internet y ponen un nombre un poco pomposo, y la gente lo toma inmediatamente y piensa que esto es correcto, que esta es la verdad y que esta es la postura que debemos tomar. Hay que tener discernimiento, ¿no te parece, Samuel, que no todo lo que está, al contrario, que hay que saber muy bien qué sí nos puede servir y qué no nos puede servir o nos puede confundir más de lo que quizá ya estamos, Samuel? Sí, por supuesto. A nosotros nos toca estar como estas personas que se subían a los faros cuando esperan los buques o los barcos o las barcazas, mirando con mucho detenimiento, con mucho cuidado, qué es lo que nos pretenden mostrar, no solamente en el tema de la ideología, sino en todo, porque la avalancha de informaciones
impresionante. O sea, a través de nuestro celular nos llega cuanta cosa y mucho de esto genera a veces pánico, por eso hablaba al principio de la entrevista de la palabra pandemonium, que es muy parecida a pandemia, porque se genera eso, un pandemonium, una confusión donde el enemigo se aprovecha, nos confunde y nos hace dar malos pasos. Entonces lo primero en estas circunstancias en las que estamos es tener toda la tranquilidad, o sea, tomar aire, tomarnos el tiempo para tomar decisiones, mirar muy bien si no tenemos a alguien que sea cercano, alguien digamos de la iglesia, algún asesor espiritual, algún amigo que ya veamos que a través de los años nos dice cosas que son ciertas, reales, o sea, ya comuniquen, o sea, busquen comunicarse con alguien que les pueda hablar de estos temas sin que caigamos en confusiones, porque están llegando temas transversales, o sea, no solamente ideología de género, sino temas relacionados con la iglesia, temas relacionados con la sociedad, temas relacionados con la ONU, temas relacionados con el nuevo orden mundial, o sea, cuánta cosa que puede hacernos equivocar y tomar malas determinaciones. Entonces, sí tenemos que estar atentos. Yo creo realmente que iniciamos una especie de nueva etapa de la historia. Sí existe un gobierno global en el sentido de que hay organizaciones que se han establecido que manejan, por ejemplo, el tema de la natalidad, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que manejan el tema de la educación con esta perspectiva que yo he mencionado inicialmente como la UNESCO, que manejan el tema de los alimentos como la FAO. Entonces es muy curioso porque a los gobiernos los presionan para que reciban recursos si es que permiten que estas ideologías y particularmente el aborto se implanten en los países. Eso es muy curioso, o sea, eso nos permite ver que algo no está bien, o sea, ¿cómo así que para que hayan recursos, por ejemplo, para este tema del coronavirus, entonces tenemos que permitir temas como el aborto? Eso es un dato concreto, no es una subjetividad, no es una teoría conspirativa, no es una desinformación del vecino, no, es un dato concreto, con información, con cifras, con todo. Ese tipo de información nos puede hacer tomar mejores decisiones. Hace más o menos un mes o un poco más, yo saqué un video hablando del coronavirus porque había personas, inclusive familiares míos, que lo estaban asumiendo de manera muy, como decimos en Latinoamérica, muy folclórica, como que no le ponían mucha atención. Entonces, recabamos alguna información, hablamos con algunos especialistas. En el instituto tenemos algunos médicos muy cercanos y sacamos una información donde es increíble. Si ustedes ven ese video, casi que no es que seamos profetas ni mucho menos, pero se hizo la perspectiva de qué podría pasar en ese momento para Estados Unidos, que está pasando hoy desafortunadamente. Uno veía en Miami gente en fiesta diciendo aquí no hay nada de coronavirus, y se reían en la playa y ven las consecuencias, ¿no? Entonces, o sea, cosas como eso. Estoy dando un ejemplo muy sencillo para decir que lejos de dejarnos llevar por especulaciones, nos basemos en datos concretos y tengamos mucho cuidado en estos tiempos que son tiempos, como nos decía inclusive don Pepe hace algunos días en esas conversaciones que hemos tenido a través de estos medios digitales, son tiempos que tienen unos signos, el signo de los tiempos, ¿no? O sea, como dice la palabra, si vemos que el cielo se oscurece, pues posiblemente va a llover. Si vemos que hay viento, calor, seguramente el verano, etcétera. Entonces,
estos tiempos nos están diciendo que son tiempos para replegarnos, para cambiar, para mejorar en la medida de las posibilidades. Exacto. Hablemos con nuestra familia, unámonos, estemos en contacto. Yo siempre le digo a los amigos, unámonos, estemos comunicados, estémonos hablando, seamos esa gran comunidad de la iglesia, que nuestra iglesia tiene una particularidad y es que es mundial también. Yo creo que por eso también le dan tan duro todo este tipo de acechanzas o de ideologías. El primer objetivo es la Iglesia Católica. Y es porque nosotros tenemos la gran posibilidad de ser unos hermanos en todo el mundo para que nos cuidemos unos con otros. Nosotros sabemos cuando el lobo acecha las ovejas y muchos estamos mirando, muchos nos estamos avisando, nos queda más fácil, y esa es la gran ventaja de la Iglesia Católica, que no la tiene ninguna otra organización en el mundo, ni siquiera organizaciones de tipo religioso. Entonces unámonos, estemos comunicados. A mí, voy a dar una infidencia, a veces me gusta lanzarle un mensajito a don Pepe, decirle: don Pepe, ¿cómo está? Cuídese, saludos. Hagamos eso entre todos, unámonos, estemos comunicados. Si tenemos una duda de algo, hablémonos. La unión hace la fuerza. Somos una gran comunidad que, tal vez, como decía nuestro hermano Francisco de Asís, somos hermanos entre todos, con la naturaleza, entre todos nosotros, y eso nos va a permitir estar más tranquilos, porque a veces en estas circunstancias increíbles nos sentimos solos, ¿no? Y hay razones también, porque de pronto nos cogió en otro país esta situación. Estamos en un apartamento enclaustrados, pero entendamos que iglesia somos nosotros somos la iglesia. Así y es, nosotros Samuel. nos unimos, vamos a ser más fuertes frente a cualquier acechanza que aparezca. Perfecto, Samuel. Bueno, pues solamente me queda este minuto porque queremos entonces darle esta dirección donde ustedes pueden encontrar todos estos recursos necesarios para poder poner nuestra parte en no permitir que todo este veneno siga circulando por nuestras familias. Entonces, ¿quieres deletrearlo nuevamente, Samuel, rápidamente, la dirección donde la gente puede encontrar esta página, estos recursos que nos has ofrecido? Socialinvestigation.org, social como suena, social, 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 investigation como investigación, pero con T, con T, correcto. .org. Bueno, Samuel, pues estamos infinitamente agradecidos. No te digo adiós porque te vamos a seguir teniendo regularmente. Así que muchísimas gracias, Samuel. No te digo adiós, te digo solamente hasta el rato. Y a ustedes, mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de Pascua. Ya saben, si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos a estar. Gracias por habernos acompañado en el podcast de Samuel Ángel. Si quieres volver a escuchar este programa o que alguien más lo escuche, suscríbete al canal de YouTube #Samuel Ángel. Compártelo, dale clic a la campanita de suscripción para que recibas notificaciones y te esperamos en la siguiente emisión del podcast de Samuel Ángel. Muchas gracias.